Buenas tardes. Vamos a hablar hoy acerca de la entrega y la santificación a Dios. He encontrado algunas palabras que se asemejan a lo que se llama la entrega. Una de ellas que me parece que está como o que es muy similar, que es como muy junta a la entrega, es la devoción. También está acompañada de amor, veneración, fervor, atención, dedicación, lealtad, confianza, obediencia, interés. ¿Me están escuchando todos? Porque alguien dijo que no escucha. Estas Yo palabras que también. acabo de mencionar tienen unas fuentes muy intensas para nuestras acciones y nuestras decisiones. Decisiones y acciones que tienen que ver con nuestro tiempo, con nuestros sueños y por supuesto con metas. Cuando tomamos decisiones, cuando hacemos algo, es por algo, sea bueno o sea malo, pero tenemos una meta. Vamos a leer Colosenses 3:17. Dita bitte die erste Folie. Und Marta, kannst du bitte das lesen? Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Como les dije ahorita, la entrega y la devoción y las palabras que les mencioné, como amor y todo eso, están acompañados de actos y acciones. Dita, können wir in Kolossenses bitte bleiben? Dankeschön. Y Colosenses aquí nos da una dirección importante cuando nos referimos a esos actos, a esa entrega que debemos darle a Dios. Y por eso aquí puse bien claro la palabra todo. Todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre del Señor. Y más que hacerlo en el nombre del Señor, yo me atrevería a decir que es hagámoslo para Él, hagámoslo pensando en Él y dándole gracias a Dios por medio de Jesucristo, por todo lo que Él hizo y ha hecho por nosotros. Pero todo, ahí no dice algunas cositas, dice todo, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, hacedlo todo para el Señor Jesucristo. Voy a leerles Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El regalo que nos ha dado Dios no ha sido cualquier cosa, es un regalo precioso. Es la vida, fue la vida de su hijo, fue la vida de un príncipe, de un admirable. Son características que encierran a Jesucristo. Y ese ha sido el amor tan grande que Dios ha tenido con nosotros al darnos a su Hijo. ¿Y para qué? Para conectarnos nuevamente con Él, con Dios. Die zweite Folie, Dita, bitte. Juan 3:16. Yo puedo seguir leyendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué promesa tan hermosa. Nos dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Por qué estamos perdidos? Por el pecado. Porque Dios ve en nosotros es el pecado, porque nos hemos apartado de Él. Estamos separados de Él. Y por eso nos envió a su Hijo Jesucristo, para mirarnos a través de Jesús y entonces ya no mirar ese pecado, sino mirar a ese admirable, a ese príncipe de paz, a esa luz. La devoción de Jesús nos ha salvado, nos ha dado un nuevo estatus ante Dios, porque Dios nos mira a través de Él. Él fue colgado en un madero por nosotros. Él pagó por nuestros pecados. Él sabía que la voluntad de su Padre era redimirnos y Él la hizo posible. No se rindió. Jesús estaba también en la carne. Era tan humano como nosotros. Tenía sentimientos como nosotros. Él reía, él lloraba, hasta se enojaba. Y aún sentía debilidad. Pasó por muchas humillaciones y rechazos. Él sabía que era difícil y doloroso, pero él nunca protestó, ni quiso dejar a un lado la tarea. Lo hizo por amor al Padre, porque su devoción por agradar a su Padre fue mayor que su misma voluntad. Jesús no quería dañar esa relación con su Padre. Eran uno. Él no quería apartarse de él, porque él sabía que si pecaba, se iba a apartar de Dios. Y allí podemos recordar, hacer memoria un poco del tema de Sigi, el primer amor. Yo pienso que Jesucristo nunca dejó su primer amor. Él amó con intensidad a su Padre y por eso pudo seguir adelante cumpliendo la voluntad de su Padre. Vamos a leer Juan 6:38. Vitedita di next folie. Primero Juan 6:38. Ok. Porque he descendido del cielo, no para mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Perdón, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Del que me envió. Lo que le he explicado ahorita. Jesucristo no se rindió. Jesucristo tenía muy claro que él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Esto me llevó a recordar la historia de Jesús en el templo. Voy a leerles Lucas 2, del 41 al 49. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle. O sea, otro día más de camino. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Creo que nosotros nos aterraríamos cuando nuestros hijos se nos pierde por 20 minutos, cuando llegan tarde a casa y, ¡ay!, ¿dónde están? Nos podemos imaginar la angustia
que María tenía. Pero Jesús tenía muy claro lo que él tenía que hacer, cumplir la voluntad de su Padre. Y en eso mostró muchísimo interés, en hacer lo que su Padre le había pedido. Y no solo interés, mucha dedicación y mucha entrega. ¿Puedes leer, por favor, Lolis, Juan 8:29? Momentito, se me perdió. Enseguida lo leo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. El interés de Jesús por agradar a su Padre, yo me imagino que era por, sí, agradar, verlo feliz, verlo contento. Y como dije hace poquito, no perder esa relación con Él, estar bien con su Padre, de no, por decirlo así, hacerlo enojar, no tener discusión con Él, sino tener una relación buena con Él. Era importante para Jesús. Y Él hacía, sencillamente buscaba agradarle, hacer su voluntad, agradarle. Jesús se sentía seguro de que su Padre estaba a su lado. Conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Él tenía una seguridad de que su Padre siempre iba a estar con él o estaba con él, siempre. No tenía la más remota duda. Jesucristo no tenía preocupaciones porque comer o qué va a pasar conmigo. Él tenía sencillamente la seguridad de lo que estaba haciendo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros o hemos dudado de que Dios no está con nosotros? Muchísimas veces. A veces cuando no recibimos la respuesta inmediata de Dios, entonces sentimos que Dios está alejado de nosotros. Sentimos que Él no está con nosotros. Y Jesucristo, como lo dije ahorita, también fue humano y pasó por muchas dificultades, pero Él no dudó, nunca dudó de que su Padre estaba con Él. Esta es una parte de cómo fue la entrega y devoción de Jesús como hijo. Ahora quiero mostrarles de cómo ha sido la entrega y la devoción de Jesús ante la humanidad, ante nosotros, con nosotros. Dita bitte, Folie 4. Vamos a leer Juan 10:15. Sí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Quise poner este dibujo porque en todo lo que hemos conocido, leído en la palabra, no hemos visto en ningún momento que Jesús haya estado solo. Él siempre estuvo rodeado de gente, siempre estuvo ocupado enseñando. De hecho, le llamaron el maestro, ¿no? Porque no se cansó de hablar, de aconsejar, de dar esa palabra divina de enseñar. Él quería que la gente se diera cuenta, quería convencerla de que mejorara su relación con su Padre. Él quería que la gente disfrutara de lo que él estaba disfrutando, una relación intensa, amorosa, unida con su papá. Y él nos ha mostrado esa devoción a través de todo lo que ha hecho, de todo lo que nos ha enseñado en la palabra. Y en la Biblia hay muchísimos ejemplos, muchísimas cosas que Jesucristo hizo.
Él no se quedó quieto, él estuvo siempre activo, siempre haciendo cosas para lograr la meta importante que su padre tenía, y es que nosotros fuéramos salvos, que nosotros recuperáramos esa comunión con Él. La Biblia es la herramienta más importante que nosotros tenemos de mirar el ejemplo de Jesús, de mirar, de conocer su entrega y su devoción ante todo lo que Él hizo. Y como les dije, Él no se cansó, Él siempre estuvo activo, en todo momento, ayudando, eh, visitando a los enfermos, predicando, todo el tiempo estaba Él agradando a su Padre. Quiero mostrarles ahorita un par de ejemplos de personas de la Biblia. No solamente Jesús nos enseñó muchas cosas acerca de la entrega y la devoción, sino que también conocimos de muchas personas que creyeron en Él y que también nos enseñaron acerca de su devoción. Dita bitte die Folie 5. Aquí solamente escribí los nombres, pero en la Biblia hay muchísimos, muchísimos de los cuales podemos aprender a leer las historias de cada persona que se menciona. Yo quiero dar un ejemplo y es Daniel, que lo conocemos mucho. Conocemos su historia, que fue echado al foso de los leones y salió con vida con la ayuda de Dios. Es un personaje muy conocido. Daniel tenía un talento muy apreciado. Él podía revelar los sueños, pero no por su inteligencia y capacidades, sino que las visiones de Daniel venían de Dios. Daniel 2:23, voy a leerles, dice: A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel 2:30 dice: Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque a mí, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que dé a conocer al rey la interpretación. Daniel no se enalteció, Daniel no se aprovechó de este talento que Dios le había dado. Él reconocía en todo momento que lo que hacía y lo que tenía, ese talento tan preciado, se lo había regalado Dios y para Dios lo utilizaba. Daniel, como tú y como yo, con todas sus debilidades, él confiaba en Dios. Y Dios le usó de una manera especial para mostrar su voluntad. Daniel era fuerte e inquebrantable defendiendo a Dios porque estaba convencido del gran amor de Dios por él. Eso significa que el amor de Dios puede transformar mi vida y tu vida de una manera similar. Dios puede usarnos también, como usó a Daniel. Dios nos ha regalado talentos, habilidades, para que también trabajemos en su propósito, en su voluntad. Otro personaje es Abraham. Hemos escuchado que su nombre significa padre de multitudes, el padre de la fe. Y encontramos su historia en el libro de Génesis. Allí podemos leer, sabemos que muchos hemos escuchado acerca de Abraham. Y Dios le puso por padre de multitudes. Podemos pensar en cuán grande fue su devoción a Dios para que Él le llamara así. Y el padre de la fe. Podemos imaginarnos cómo fue su relación con Él.
Y es tan interesante que hoy en día su historia sigue viva, dándonos un gran ejemplo. Padre Abraham, yo, la historia del padre Abraham, del padre de la fe, eh, incluso las enseñan en los colegios. Abraham y Sara eran de edad avanzada y Dios les regaló un hijo. Y después Dios le pide a Abraham que sacrifique su hijo. Pero era tanta la confianza que Abraham tenía en Dios que no lo dudó, no le desobedeció. Y yo me imagino que si Dios nos pidiera hoy en día de que diéramos un hijo nuestro en sacrificio, pienso que eso lo pensaríamos muchísimo, quizás no lo haríamos. Sería muy difícil tomar la decisión y es algo que nos dolería muchísimo. La pregunta es, ¿nos atreveríamos a hacer algo así que Dios nos pidiera hoy en día? Allí vemos la dedicación y la entrega de Abraham, esa confianza que él tenía en su Dios. Y esa historia también la vemos en Génesis 22, por si alguno quiere leerla. La Biblia está llena, como están los nombres ahí, de muchísimos ejemplos, hombres y mujeres que tuvieron una vida tan normal como la nuestra, y a pesar de sus tribulaciones fueron fieles, constantes, dedicados, leales a Dios. En comparación con estos fieles hombres de Dios, tenemos una gran ventaja en este siglo. Hoy en día tenemos más libertad de expresión, más libertad para hablar acerca de Dios, para mostrarnos como cristianos, como hijos suyos. Y vuelvo y lo repito, para trabajar en la voluntad del Padre. Tenemos herramientas como la de ahora, de internet, podemos grabar los mensajes y enviárselos a otros. Y muchos se, se, se llenan de esta palabra. Tenemos consejeros que nos pueden ayudar a cumplir esa voluntad de Dios, a conocer esa voluntad de Dios. Tengo un ejemplo también de una persona en el mundo, o digamos así, de tiempos no tan lejanos como los de la Biblia, o digamos, creo que ustedes, especialmente los alemanes, conocen este personaje, Martín Lutero. Voy a hablarles un poquito de él. Martín Lutero comenzó e impulsó la reforma protestante en Alemania, y cuyas enseñanzas inspiraron la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Lutero exhortaba a la Iglesia a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia, lo que produjo una restauración de la Iglesia. No, Lutero impulsó la reforma protestante y él fue quien empezó la primera iglesia evangélica. Lutero era sacerdote agustino, que viene de San Agustín, venerado como santo por la Iglesia Católica, es San Agustín. Lutero conoció la Biblia y se dio cuenta de que no todo lo que estaba escrito era practicado en las iglesias. Lutero tradujo la Biblia en alemán y con eso abrió el camino para los alemanes de entender la Biblia en su idioma y de comparar lo que estaba escrito con las obras de la Iglesia Católica y ver que muchas cosas no estaban fundamentadas en la Biblia, como por ejemplo las indulgencias. Pagar para ser libre del pecado. Con su tradición de la Biblia, Lutero también unió la lengua alemana. Era un elemento adecuado de Dios, porque al mismo tiempo, Gutenberg en Mainz inventó de imprimir libros con letras variables y así reproducir la imprenta de la Biblia. Esta nueva Biblia en alemán se vendió rápido y con eso el conocimiento de la Biblia. Lutero
Escribió también muchos artículos, por ejemplo, La libertad de los cristianos, y empezó la primera iglesia cristiana, como lo dije ahorita. Lutero se casó con Catarina von Bora y tuvieron muchos hijos, una persona completamente normal a nosotros. Y eso dio significado a que los pastores de la iglesia cristiana evangélica se pudieran casar, pudieran llevar su vida normal. Él también escribió los 5 solos. El primero, solo gratia. Solamente la gracia de Dios y no las buenas obras nos puede hacer salvos. Solamente somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz. Él murió por nosotros. No somos salvos porque nos hayamos ganado la salvación. La segunda, sola fide. Solamente por la fe. Creer en Cristo y aceptarlo nos lleva a la salvación. La tercera, sola escritura. Solamente la escritura, es decir, la Biblia. Soli Deo Gloria. Solamente la gloria de Dios y no a los santos, ángeles y María. Solo es Cristo. Solo Cristo o solo a través de Cristo. Y en ninguna otra persona hay salvación. Encontré unas palabras de Lutero que me llamaron mucho la atención. Y dice, ruego porque dejen mi nombre en paz. No se llame a sí mismos luteranos, sino cristianos. ¿Quién es Lutero? Mi doctrina no es mía. Yo no he sido crucificado por nadie. ¿Cómo podría pues beneficiarme a mí una bolsa miserable de polvo y cenizas? ¿Dar mi nombre a los hijos de Cristo? Su entrega y su devoción. Él sabía que solo Jesucristo podía darnos la salvación. Pero él fue insistente, predicando, enseñando, demostrándole al mundo cuál era la verdadera palabra de Dios. Ahora hablemos un poco de nosotros. Nosotros, algunos que somos padres, nos sentimos bastante afectados cuando nuestros hijos no confían en nosotros. Eso nos duele. Cuando a ellos les va mal, cuando vemos que están tomando un camino equivocado. Y les aconsejamos y les decimos y les enseñamos de nuestros ejemplos, de lo que ya hemos vivido. Pero ellos muchas veces no lo toman en cuenta. Y eso nos duele muchísimo. Podemos pensar cómo le duele a nuestro Padre cuando hacemos exactamente las mismas cosas, que como bebés cristianos, como hijos de Dios, sencillamente hacemos sumiso a todo lo que Él nos enseña, a todo lo que diariamente escuchamos en la iglesia, en el estudio bíblico, en este seminario. Hoy lo escuchamos, mañana ya nos olvidamos, se acabó el seminario, bueno, otra vez, hagámoslo de siempre. Le duele a nuestro Padre. Y Jesucristo lo sabía. Por eso su entrega y devoción fue grande. Porque Jesucristo quería agradar al Padre. Yo conocí de Dios a los 14 años y honestamente no había disfrutado de una relación tan directa y tan cercana como ahora la estoy disfrutando. En los últimos tiempos he buscado más de la palabra, de su presencia. He dedicado más tiempo a Él y eso ha hecho que me sienta más cerca a Él, más confiada, más fuerte espiritualmente y me ha hecho depender más de Dios. A tal punto que cuando no oro por la mañana, antes de empezar mi día, me siento incómoda porque no le he buscado. Me hace falta. Siento la necesidad de hacerlo y aunque se me han venido muchas dificultades, he experimentado la calma que proviene de Él.
Y sí, desde los 14 conocí de Dios, pero a veces no podía como entender la palabra y me daba pereza leerla. Ay, pero es que no entiendo, pero es que no entiendo, pero es que qué aburridora. Y he disfrutado tanto en estos últimos tiempos que me he dispuesto, he dicho, ok, voy a hacer un esfuerzo, voy a leerla aunque no la entienda, voy a dedicarme. Y como les dije, ahora tenemos tantas herramientas hoy en día, como nuestros pastores, nuestros hermanos en la fe, el Internet, donde podemos avanzar en nuestro conocimiento, donde podemos dar un poco más de claridad a las cosas que quizás son difíciles para nosotros entender. Pero todo está en la disposición, en el interés, en el amor, en esa entrega que yo quiero darle a mi Padre y a Jesucristo. Como leímos en Colosenses 3:17, se los quiero recordar, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por medio de Él. Ahora vamos a conocer con más claridad cuál es la voluntad del Padre. ¿Por qué Jesús cumplió este deseo, este sueño, este anhelo de su Padre con tan gran celo? Y aquí nos metemos a la parte de la santificación. Dita, Folie Nummer 7, bitte. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituido significa privar de algo, separar, expulsar. Y como lo dije en un principio, el pecado nos ha alejado de Dios. Dios nos ve y ves el pecado. Pues estamos completamente apartados de Él. No podemos tener una relación con Él cuando Él ve ese pecado. El siguiente. Juan 17, sí, por favor. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Aquí en Juan está hablando acerca de los discípulos, ¿no? Jesucristo decía, el mundo los aborreció, el mundo no los acepta porque están conmigo, andan conmigo, me escuchan, me siguen. Pero Él dice, yo tampoco soy del mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo. Murió por nosotros, para que también ellos sean santificados en la verdad. La santificación es sinónimo de santidad. La palabra griega agiazo, que significa estar separado, estar puesto aparte. Primero, una separación posicional definitiva en Cristo al momento de nuestra salvación. La cruz. Cristo, en la cruz, Cristo sintió el abandono de su Padre. Él cargó todo el pecado. Y cuando estuvo en esa cruz pagando por todos los pecados de la humanidad, Él sintió que su Padre en ese momento no le podía, sintió que su relación con su Padre, sintió que se le fue. Su relación con su Padre se dañó por ese momento, porque en ese momento Jesús estaba lleno de pecado.
Segundo, una santidad práctica progresiva en la vida de un creyente mientras aguarda el regreso de Cristo. Cristo pagó por nuestros pecados, pero Cristo nos ha dejado su ejemplo, su devoción, su entrega, para que nuestra vida cambie, para que nuestros pecados se transformen, se laven. Y finalmente, una separación eterna del pecado cuando lleguemos al cielo. Jesucristo y Dios desea que esos pecados se vayan de nosotros, que esa semejanza e imagen con que Dios al principio nos creó, a su imagen y semejanza, regrese a nosotros. Pero si estamos con pecado, obviamente no podemos. Por eso necesitamos también de nuestra parte esa entrega y esa devoción, conociendo de la palabra de Dios, tomando los ejemplos que Jesucristo nos dejó para poder llegar limpios, transparentes al cielo como Dios quiere vernos, alcanzar ese propósito que Dios quiere en nosotros, que seamos hijos a su imagen y semejanza. En la vida, cuando creemos en Jesucristo, empezamos una nueva vida, una vida cristiana que no es fácil, que trae una continua lucha, una batalla interior. Despojarnos del pecado para poder ser los seres que agraden a Dios. Pablo describe mejor esto en Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Este mundo nos ofrece muchísimas cosas atractivas que nos desvían de ese propósito que es hacer la voluntad del Padre, que nos desvían de cumplir el objetivo que Dios tiene para nosotros. Y se necesita esfuerzo y se necesita luchar, pero nada es imposible para Dios. Y lo hemos visto en los ejemplos de muchos hombres en la Biblia que han luchado, que han batallado y que han podido ser santificados por sus actos, por sus acciones, por su entrega. Nosotros tenemos ese anhelo, pero muchas veces se nos presentan en nuestras vidas ataques que hacen que nos desviemos del camino que debemos caminar, que nos desviemos de mirar esa luz. ¿Cómo podemos ayudarnos a esa santificación? Y eso lo veíamos esta mañana en el tema. Escuchar canciones. Las canciones nos hacen recordar lo que Jesucristo hizo, lo que Dios quiere regalarnos, sus promesas. Esta entrega y esta santificación, o para lograr esta santificación se necesita una disposición grande. No es suficiente, como lo dijo Heike hace unos minutos, solo con, digámoslo así, ir a la iglesia todos los domingos. No es suficiente solo con participar cada año del seminario de ayuno de oración. Es un trabajo constante, es una entrega constante, es un interés constante, es una atención constante, es una confianza constante. Y para que no perdamos el rumbo al camino que debemos seguir,
Pues debemos sencillamente buscarla en la palabra, el manual de instrucción que Dios ha dejado para nosotros. No es suficiente solo con creer. Hay que actuar, hay que confiar de que todo lo podemos en Cristo, de que Él siempre está con nosotros, como Jesucristo confiaba en su Padre, que Él siempre estaba con Él y siempre le ayudaba. Por último, quiero leerles, sé que ya lo leímos, pero quiero dejarles este mensaje a ustedes. Y el mismo Dios de paz, 1 Tesalonicenses 5:23, os santifique por completo. Pienso que es el deseo de cada uno de nosotros. Santificar, recibir ese alivio, esa paz, esa sanidad interior, quitar ese pecado de nosotros. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén.